Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 34. Día de los Padres. Severus entró temprano en la escuela ese día. Todos los años tenían una reunión de padres, donde los padres o tutores de los estudiantes venían y tenían una conversación con los maestros sobre cómo les estaba yendo en sus clases y qué les resultaba difícil o fácil de hacer. Era extremadamente importante, se señaló repetidamente, ir ya que los niños asistían a muchas clases. Se añadían más cada año a medida que los niños avanzaban. Eran principalmente clases mágicas, pero también se permitía elegir asignaturas optativas no mágicas. Era un testimonio de cuánto tiempo había estado allí que ya no usaba la palabra mugle. No podía evitar admirar lo diferente que era en Santa Lucía, padres mágicos y no mágicos, era muy diferente de su familia disfuncional, si esa palabra pudiera categorizar lo mal que estaba en la casa de los Snape. Severus temía absolutamente estos días con pasión, la espera era horrible sentado con un grupo de padres que intentaban hablar con él, uno incluso tuvo el descaro de invitarlo a una cita el año pasado. Afortunadamente, Abby había acudido a su rescate, su vecino de al lado era una bendición, nunca se había sentido más incómodo en toda su vida. Por triste que sonara, nunca había invitado a nadie a una cita, y nunca nadie le había invitado a una. Solo había habido una persona por la que se había preocupado, y esa había sido Lily. Ahora todo lo que le importaba era su hijo, y ver que tenía una vida feliz lejos del Reino Unido y su tendencia a necesitar salvadores y alguien a quien admirar. Merlin y Dumbledore, por nombrar algunos, y obviamente Harry. Se negó a permitir que lo elevaran a un pedestal o que Dios no lo quiera lo usaran como chivo expiatorio cuando las cosas salieran mal. Sabía que eso sucedería eventualmente, eran ovejas, creían todo lo que leían y seguían los ejemplos de otras personas. Solo haría falta que una persona rechazara a Harry y una razón para ello, para que ellos también lo hicieran. «Señor Regis», llamó Rachel Newcomb, abriendo la puerta para dejar salir a los padres que acababa de ver y para invitarlo a entrar. «Maestro Regis», afirmó Severus bruscamente, era un maestro de pociones, no un asistente de pociones o un tendero. Había trabajado duro para obtener su maestría y estaría condenado si dejaba que alguien ignorante desestimara su éxito. Todos en la comunidad inmediata sabían de él y lo buenas que eran sus pociones. Habían comenzado a acudir a él para comprar sus tan necesitados ungüentos y pociones. No solo eran mucho mejores, sino que tenían un precio más justo, un alivio para aquellos que no tenían mucho dinero a su nombre pero lo necesitaban por una razón u otra. Principalmente para sus hijos, ya que él repartía muchas pociones para los jóvenes. Se hacían de forma diferente a las de los adultos, ya que los niños no podían obtener dosis tan fuertes. Solo resultaría en una sobredosis si las tomaban. «Mis disculpas», dijo, entrando en su aula y sentándose en su escritorio, esperando a que entrara el padre de Harrison. Severus la miró con enojo cuando entró en el aula, que había sonado tan sincera como él al sugerir que los estudiantes de Hogwarts eran académicos brillantes. Es decir, nada en absoluto, y eso lo irritó muchísimo. Ella era una mujer de carrera. Seguramente entendía las dificultades de obtener una maestría. Si esto era una indicación de su comportamiento, serían los 10 minutos más largos y difíciles de su vida, al menos recientemente. Sacudiendo sus pensamientos, entró en el aula y tomó lo que asumió que era el asiento asignado para los padres. Se detuvo para no tamborilear con los dedos en la silla, estaba más que aburrido, y no es algo que a Severus le fuera bien. Supuso que era porque estaba tan acostumbrado a ser activo y apenas tener tiempo para sí mismo que no tener nada que hacer lo molestaba tanto. «Primero que nada, quiero asegurarte que Harrison está muy bien», empezó Rachel mirando al mago, era alto, de cabello oscuro y guapo, pero la forma en que había hablado había asegurado que ella nunca haría un movimiento por cualquier atracción que sintiera. Sin embargo, está teniendo dificultades para aplicarse a las matemáticas. Severus arqueó una ceja escéptico. Estaba acostumbrado a ser el evasivo, no al revés. Lo habría tolerado si tuviera algo que ver con otra cosa que no fuera su hijo. «¿Qué quieres decir exactamente? ¿Que se distrae o que tiene problemas con las sumas?», exigió, sentándose más derecho. Harry no había dicho nada, siempre le había dicho a Harry que si encontraba algo difícil podía acudir a él y él lo ayudaría. «Oh, no, Harrison se porta muy bien, si habla con sus amigos solo necesito preguntarle una vez y él escucha, se porta muy bien», añadió como si su primera aprobación no hubiera sido suficiente. «Solo que se toma un tiempo considerable para hacer sus tareas escolares». «Ya veo», dijo Severus.
Supongo que lo has estado ayudando, ¿no? Después de todo, era el deber del profesor hacerlo. Todos los niños tenían las mismas clases no mágicas. Solo se dividían en clases mágicas. Así que no había una clase avanzada o inferior en la que ponerlos. Supervisaría la tarea de matemáticas de Ari y vería qué estaba pasando. Sabía que Ari no podía ser excelente en todas las materias, habría algunas que le resultaran difíciles como a todos los demás, así que no estaba decepcionado, solo le preocupaba que no se hubiera dado cuenta. Lo mejor que pueda, respondió honestamente, no tanto como me gustaría. Veo que trabajaré con él en eso también, le dijo Severus usando su tono más profesional. Harry era muy bueno contando su dinero, para lo cual siguió ahorrando hasta que encontró cosas que le gustaban. Más notablemente de naturaleza no mágica. Parecía amar la música, tenía una cosa musical que hacía sonar la música a todo volumen en los auriculares y más de 2 docenas de cintas de casete. Le encantaba visitar la tienda de artículos no mágicos al final de la calle principal los fines de semana. De hecho, iba allí cuando iba a buscar ingredientes para pociones y cosas así. Realmente es un niño muy dulce y siempre hace lo mejor que puede, sintió la necesidad de agregar. De hecho, dijo Severus, sabiendo sin su intervención que era verdad. ¿Eso es todo? Quería terminar con esto antes de que Harry terminara con el club extraescolar, que se había adelantado 2 horas, mientras los profesores se ocupaban de los padres. Terminaba, si recordaba correctamente, y siempre lo hacía, en poco menos de 20 minutos. Solo tenía que ver a otro profesor antes de poder irse. Profesor de encantamientos, pensó, recordando el nombre en su tarea y en sus cuadernos de ejercicios. Sorprendida, sacudió la cabeza aturdidamente, viéndolo irse. Cuando salió de su shock, no pudo evitar preguntarse cómo Harrison era un chico tan dulce y de voz suave con un padre así. Respiró profundamente y se puso de pie lista para enfrentarse al resto de los padres. Solo faltaban 7 más, se dijo a sí misma mientras miraba el portapapeles y llamaba al siguiente, un par en realidad. Severus se dirigió rápidamente al aula de encantamientos. Debido a sus frecuentes visitas, conocía la escuela mejor que la mayoría de los demás, que tomaban un giro equivocado de vez en cuando. Aunque conocía el nivel inferior mejor que cualquier otro, pero teniendo en cuenta el hecho de que había sido profesor en un castillo, esto era pan comido. Supo cuál era la habitación correcta en cuanto entró en el pasillo. Era la única habitación con una fila de sillas afuera. Se sintió francamente aliviado de que no hubiera nadie más allí. Miró dentro del aula y no encontró a nadie más que a quien supuso que era la profesora. Golpeó la puerta un par de veces y la esperó. Los 20 minutos se habían reducido a 15, así que con suerte ella, como los demás, podría dárselo directamente y luego podría irse. Podía decir por sus expresiones que no les gustaba hacer esto más de lo que a los padres les gustaba tener que perder una tarde entera aquí. Especialmente cuando ya reciben informes escritos sobre cómo les iba a sus hijos. No había recibido ninguna noticia sobre que a Harry no le fuera bien en matemáticas antes, así que debía ser algo muy reciente. Ah, pasa. Dijo Rene, dándole al recién llegado una sonrisa bastante agradable. ¿Debes ser el padre de Harrison Regis? Lo soy, confirmó Severus, sentándose, sorprendido por lo genuina que parecía. Sin embargo, algunas personas prosperan en situaciones sociales, pero él no era una de ellas. ¿Cómo le va? Yendo directo al grano, el partido de Quidditch de Harry después de la escuela casi había terminado. ¿Has considerado ponerlo en clases avanzadas? Preguntó Rene con cautela, como si no estuviera segura de cómo se interpretarían sus palabras. Severus arqueó una ceja. Lo haría, pero creo que separarlo de sus amigos podría dañarlo más que aprender más rápido que sus compañeros de clase. Harry es avanzado en algunas áreas, pero en otras tiene un ritmo normal para su edad. Pociones y encantamientos, así como varias clases no mágicas, parecen ser sus favoritas, así como en lo que se destaca. Sí, esta era una de las preocupaciones que tenía sobre sacarlo a colación, pero Harrison es asombroso, dices el hechizo una vez y te copia y siempre ha funcionado, dijo Rene, con asombro brillando en sus ojos azul pálido. Participa después del horario escolar en el programa extraescolar y es muy curioso sobre todo. Severus asintió, ya sabía todo esto, lo había visto todo, demonios, había usado un hechizo para crear fuego antes de comenzar la escuela. El fuego era el hechizo más difícil de dominar, especialmente Fiendfire, aunque a Harry no le habían dicho nada sobre ese hechizo en particular, no quería correr ningún riesgo. Preferiría no arriesgar la casa o, Dios no quiera, que la escuela sufriera daños por fuego. ¿Te gustaría ver algunos ejemplos de su trabajo? Preguntó Rene.
Todavía tengo unos minutos antes de tener que irme, así que ¿por qué no? Respondió Severus, levantándose cuando lo hizo la maestra de su hijo. La siguió hasta el fondo del aula, donde había una larga hilera de peceras con un solo pez dentro. Una enorme bolsa de comida estaba apilada en la esquina. Se dio cuenta de que algunas de las etiquetas con los nombres le resultaban familiares, y por supuesto que lo eran. Harry hablaba de ellas con bastante frecuencia y se habían quedado una o dos veces. La del medio, que tenía más de un pez, pertenecía a Harry. Uno era un pez dorado y el otro, si recordaba bien, era un pez payaso Ocellaris. Este es suyo, dijo, sabiendo que él ya lo sabía porque lo estaba mirando. Me dijo que pensaba que el pez dorado estaba solo y que quería un amigo, así que decidió que un pez payaso le hiciera compañía. Severus reprimió su diversión, por supuesto, esa era una declaración típica de Harry. Siempre le preocupaba que alguien o algo estuviera solo. A menudo se preguntaba si era un reflejo de los propios sentimientos actuales de Harry o de sus viejos miedos. Harry rara vez estaba solo, incluso dormía en la misma habitación con un lobo, por el amor de Dios. Sabía que podía estar rodeado de gente y aún así sentirse solo en el mundo. Sí, le gusta usar esas palabras con bastante frecuencia, le dijo con diversión. Creo que es todo para lo que tenemos tiempo, dijo mirando la hora, lamento no poder mostrarte más. De hecho, respondió Severus, fue el momento más interesante que había tenido en toda la tarde viendo el trabajo de Harry. Ninguno de los otros se había tomado el tiempo de mostrarle sus cosas, pero la mayoría de sus objetos conjurados, transfigurados y encantados se los llevó a casa. Gracias por mostrarme. Saldré sola. No hay problema, fue un placer de verdad, le dijo Rene al mago que se alejaba. Ella esperaba que fuera un poco más brusco, pero respetuoso, por supuesto, por lo que Nathan, Jason y Talina habían dicho sobre él. Papá. Gritó Harry, corriendo hacia él, con el rostro enrojecido por todo el viaje que había hecho en la escoba. Tenía dos bolsas en las manos, una era su equipo de Quidditch, que presumiblemente se había quitado recientemente. La otra era su mochila escolar normal que llevaba todos los días. Ambas pesaban casi nada, así que no era una dificultad correr con las dos. ¿Tienes todo? Preguntó Severus, sus labios temblando. Sí, dijo Harry asintiendo con la cabeza rápidamente. Pero bebí todo mi jugo y tengo sed, ¿podemos aparecernos en casa? No veo, Severus interrumpió su aprobación. No veo por qué no, cuando notó algo blanco por el rabillo del ojo que saltaba hacia ellos. ¿Cómo es posible? Harry miró a su padre con la frente arrugada por la confusión, su padre estaba siendo extraño y no era propio de él en absoluto. ¿Papá? Preguntó todavía mirándolo de forma extraña. Severus sonrió y señaló hacia las puertas de la escuela, el maldito lobo había logrado salir de la casa. No es que fuera difícil, pero tardíamente se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era salir por la puerta trasera y atravesar el seto hasta llegar al frente. Tendría que asegurarse de que no pudiera hacer eso, aunque no se dio cuenta de que sería una tarea inútil. Luna. Chilló Harry, corriendo hacia ella, olvidó sus maletas, una vez que llegó a ella se agachó y comenzó a acariciarla y abrazarla. Riéndose de los lametones, era demasiado grande para caber en su regazo, pesada también. Su padre no se había equivocado cuando dijo que crecería rápido y sería demasiado grande para su cama. La había estado acercando sigilosamente, sabía que estaba equivocado, pero la quería allí. ¿La trajiste, papá? Preguntó, cuando notó que su padre estaba de pie junto a él. No lo hice, afirmó Severus, dándole al lobo una mirada mordaz, pero ella solo lo miró inocentemente. Severus no cayó en la trampa. Harry se mordió el labio, reprimiendo su diversión. No es gracioso, jovencito, le advirtió Severus, podría haberse perdido, lastimado o muerto. Pero la casa no está tan lejos, dijo Harry aprensivo ahora, no quería que se perdiera o lastimara. No lo es, convino Severus, pero no lo hace seguro. ¿Podemos irnos a casa ahora? Preguntó Harry, asustado por lo que había dicho su padre. Muy bien, vámonos, dijo Severus, preguntándose interiormente qué tan fuerte era el vínculo que era capaz de guiarla a su lado. Ella nunca había estado cerca de la escuela ni lo había visto ir a poder venir aquí, por lo que no pudo llegar a otra conclusión que no fuera que era el vínculo. Un año después Severus estaba sentado en su escritorio, con la mano derecha ocupada escribiendo el final de otro libro que había comenzado a escribir hacía casi 3 semanas. Sin embargo, a diferencia de los otros, este era el doble del tamaño de los habituales y estaba más orientado a los adultos, y sorprendentemente no se trataba de pociones sino de lanzar hechizos, inventar y tejer.
Era algo que le resultaba fácil, terriblemente fácil, había estado inventando sus propios hechizos desde que tenía 14 años. Le había enseñado a Harry que la magia no estaba solo en las cosas que se habían inventado, sino que en nuestros propios corazones todavía había más magia por explorar y crear. Que siglos en el futuro habría más magia que nunca por aprender. Por supuesto, se había abstenido de agregar que en el Reino Unido podría estar tan atrasado como lo estaba ahora. Eso y con muchos menos magos y brujas, con 2 guerras viciosas, Grindelwald y Voldemort, bueno, no estaban teniendo suficiente tiempo para mantener su población. Eso y el hecho de que Voldemort no había terminado, lo sabía antes de que Dumbledore se lo dijera. La marca tenebrosa en su antebrazo se destacaba como un faro que le daba todo el conocimiento que necesitaba. Por eso había permanecido en Hogwarts, muriendo por dentro enseñando a estudiantes a quienes no les interesaba el arte de preparar pociones. Dejando que su futuro se desperdiciara, y por orden de Dumbledore, había sido un idiota. No es que realmente hubiera tenido otra opción, quien sabía lo que Dumbledore habría hecho si su chantaje emocional no hubiera funcionado. Considerando todo lo que ahora sabía sobre el mago, bueno, ciertamente ni siquiera quería pensar en eso. Unos pocos años fuera de Hogwarts, habían sacado a la luz a una persona en la que nunca hubiera pensado que podría convertirse. Ahora aquí estaba preparando pociones, inventándolas y, lo que es más importante, escribiendo libros. Nunca había contemplado la idea de escribir, a pesar del hecho de que alteraba recetas de pociones. Sin embargo, aquí estaba, con su 9º libro en su haber. Por ahora no se había publicado exactamente en todo el mundo, ese día llegaría, y estaba considerando seriamente mantener el nombre de Regis. El nombre que había estampado en los libros era STS Regis, sus verdaderas iniciales con Regis añadido al final. Por supuesto, todos asumieron bastante equivocadamente que la S era de Septimus, había sido bastante inteligente al elegir su nuevo nombre. Puso la tapa en el bolígrafo y lo colocó en el portaplumas de madera que Harry había creado para él el año pasado. Tampoco usaba magia, era una clase de carpintería que había tomado, artesanía y diseño, había comenzado yendo solo a la clase después de la escuela y luego tomó la clase durante el horario escolar este año. 8 años, el tiempo había volado tan rápido que era bastante abrumador por decirlo menos. Un gemido lo sacó de sus pensamientos, antes de que una nariz fría le empujara el brazo, seguido de otro gemido. Severus miró la hora, sin necesidad de hacerlo, ya que Luna siempre comenzaba a ponerse hiperactiva a esta hora del día. Todos los días encontraba una manera de salir de la casa y correr hacia las puertas de la escuela para esperar a Harry. Parecía saber incluso cuando era un cachorro cuando era hora de volver a casa para él. Desde entonces, había permitido que Harry hiciera el viaje de 5 minutos a casa solo, bueno, con Luna, claro. Luna corrió hacia la puerta, sus uñas hacían un ruido ensordecedor mientras caminaba, él tendría que volver a cortarle las uñas de un hechizo, y era uno de esos ruidos que no podía tolerar. Ella regresó a él con gran rapidez, su cuerpo temblaba de anticipación al ver a su humana de nuevo. Basta, dijo Severus bruscamente, y luego, así como así, Luna se sentó pacientemente en la puerta mirándolo con esos hermosos ojos azules llenos de anhelo. Era del mismo tamaño que su madre, parecía un lobo adulto a pesar de que solo tenía 1 año. A pesar de sus deseos, la maldita loba dormía en la cama de Harry, cuando la encontró en ella la bajó solo para encontrar a Harry durmiendo en el piso con ella usándola como almohada. A pesar de lo furioso que había estado, había hecho que su corazón saltara un poco. Él había hecho eso, o al menos había ayudado a convertir a Harry en un niño tan cariñoso y lo hizo sentir orgulloso y realizado. Tenía tanta afinidad con los animales que sabía que Harry probablemente se dedicaría a trabajar con animales o tendría una docena de ellos cuando tuviera su propio lugar como adulto. Solo después de estar seguro de que Luna se comportaría, se puso de pie, caminó hacia la puerta y la abrió. Ella lo miró esperando que le diera el visto bueno. Se había asegurado de que lo viera como su amo, por así decirlo, el alfa de la manada al menos aquí en la casa. Así que ella aceptaría un regaño de él incluso si no lo aceptaba de Harry, aunque eso realmente no era un problema. Venga, entonces, dijo compadeciéndose de ella, y luego ella salió corriendo de la casa. Afortunadamente nadie se alarmó al ver un lobo grande de aspecto feroz. Bueno, ya no, todos sabían que su ladrido era peor que su mordida, considerando que nunca había mordido a nadie. Todos los niños la amaban y siempre se tomaban el tiempo de acariciarla antes de comenzar a caminar a casa con sus padres, o los niños mayores la acariciaban y luego caminaban a casa solos. Estaban acostumbrados a verla con Harry, caminando a casa desde la escuela.
A veces la llevaba a la carnicería y el dueño, Richard, le daba a Harry sus huesos habituales para que se los llevara a casa. Por supuesto, todavía compraba toda la carne allí, pero no cuando regresaba de recoger a Harry de la escuela, generalmente justo antes del almuerzo, cuando se tomaba un descanso de lo que estuviera haciendo. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, tomó una galleta recién horneada de la bandeja y se la comió. Solo se dio cuenta de que no había almorzado, no comió más de una a pesar de que estaba tentado. No haría lo que no le permitía a Harry hacer, es decir, atiborrarse de golosinas antes de la cena. Tomó un vaso de la alacena y se sirvió un poco de leche que todavía estaba en la encimera, probablemente había estado allí desde que Dobby comenzó a hornear. Sin embargo, Heather estaba trabajando a su alrededor para cocinar la cena, bistec, papas fritas y espárragos y olía delicioso, y no solo porque tenía hambre. Escribiría una carta a la agente editorial después de cenar, o tal vez al día siguiente por la mañana, porque no tenía prisa. Había cumplido con su propia fecha límite para el libro y estaba muy contento por ello. Capítulo 35. Familiares muy protectores. El trofeo es increíble. No puedo esperar para enseñárselo a mamá y papá. Exclamó Josh, era el más grande que había tenido hasta ahora, y salió del parque con su mejor amigo. Se habían desviado para jugar en el parque durante media hora, habían pedido permiso esa mañana, así que ambos sabían que estaba bien, o mejor dicho, Josh había pedido permiso porque quería desesperadamente jugar en el parque. Tenían padres muy sobreprotectores, o mejor dicho, padres para Harry. Josh era hijo único y su madre no podía tener más hijos, por eso lo protegía tanto. Aunque el padre de Harry no era malo siempre que supiera a dónde iba y cuánto tiempo, de hecho lo alentaba a explorar sus alrededores, a ir a la playa, incluso habían comenzado a aprender a hacer surf una vez a la semana, un viernes después de la escuela. Dylan estará muy decepcionado por no haber podido jugar. Dijo Harry, Dylan era su otro mejor amigo. Los tres eran inseparables. Bueno, con la excepción de cuando Dylan estaba enfermo, aunque no era solo Dylan, su madre y su hermana también estaban enfermas. Jill, la madre de Josh, había llevado comida algunas veces, su padre, por otro lado, les había dado pociones. Su padre vendió muchas pociones de la casa a sus vecinos. Se había convertido en una especie de negocio de pociones móviles, si se le podía llamar así, cuando su padre las entregaba si estaban demasiado enfermos o algo así. Incluso él le había llevado algunas a Abby, su vecina de al lado, la semana pasada mientras su padre terminaba su nuevo libro. Un par de ojos los vieron salir del parque, vigilándolos a ambos. Lo sé, dijo Josh antes de reírse alegremente de su trofeo, habían ganado el torneo de Quidditch juvenil. Del 5 al 7 jugaron un set, del 8 al 10 jugaron otro set, y así sucesivamente hasta que llegaron a los 16 años. Como Dylan no podía jugar, tuvieron que usar el buscador de reserva, pero había sido lo suficientemente bueno como para que ganaran. La forma en que había atrapado la snitch había sido asombrosa. Oh, olvidé que mañana tengo el torneo de encantamientos, ¿te vas a quedar?, preguntó Harry. A Josh no le gustaban mucho los encantamientos, le iba bien en clase y era muy bueno en teoría, pero no le interesaba de la forma en que estaba. Era solo él el que estaba jugando el torneo de encantamientos. Mamá y papá están trabajando hasta tarde, podría ver el final después de haber estado en el club después de la escuela, dijo Josh, si juegas rápido, puedes unirte a mí o si no te presentas, sabré que aún no has jugado y te encontraré en la arena. Suena bien, dijo Harry, asintiendo con la cabeza en acuerdo, sintiéndose muy extraño, como solía sentirse su magia, todo hormigueo. Bueno, era algo difícil de explicar, especialmente porque nunca había sucedido antes y realmente no podía comparar nada con eso. ¿Qué pasa?, preguntó Josh, preocupado por Dylan. Si quieres, podemos ir a verlo rápidamente antes de irnos a casa. Solo nos llevará unos minutos. Su mamá no nos deja verlo, dijo Harry sacudiendo la cabeza, moviéndose un poco más rápido, lo que hizo que Josh corriera para alcanzarlo. ¿Extrañas a Luna?, bromeó Josh. Era raro encontrar a Harry sin ella. No es gracioso, rió Harry, les gustaba burlarse de él, pero a Harry no le importaba, Luna era su familiar. Me sorprende que no haya venido a buscarnos, exclamó Josh, sacudiendo la cabeza. Harry resopló, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo en que era cierto, y Luna podía encontrarlo donde quiera que fuera. Tenía un muy buen sentido del olfato, pero él sabía que también era el vínculo que compartían. La sensación regresó de nuevo, esta vez más fuerte, lo puso nervioso, y tal vez su papá sabría lo que estaba pasando. Era realmente extraño, pero lo dejó de lado, mientras continuaban caminando a casa.
Tú también te estás enfermando, ¿verdad? Preguntó Josh, con los ojos muy abiertos. No era propio de Harry estar callado. No, dijo Harry sonriendo. Solo me preguntaba cómo irá el torneo mañana y dónde pondré esto. Añadió levantando su trofeo. Es verdad, si consigues más, no tendrás espacio para nada más, dijo Josh, que tenía 3 estantes llenos de medallas y trofeos. Había estado en la habitación de Harry muchas veces y sabía dónde estaban todos, amontonados en los estantes. No miró muy de cerca porque la serpiente de Harry, Missy, estaba allí. No le gustaban demasiado las serpientes. ¿Puedes hablar?, se rió Harry. Tu madre no tiene más espacio en la sala de estar para tus trofeos, afirmó Harry. Ahora sí, mamá los puso en mi habitación, bueno, excepto los más recientes, dijo Josh. Ha decidido decorar la sala de estar. A papá no le gustó eso porque no tienen mucho tiempo libre. Tiene razón, pero mamá siempre se sale con la suya. Harry sonrió mientras seguían caminando, sus 2 amigos tenían mamás, le hubiera encantado tener una propia. Desafortunadamente, todo lo que tenía era una foto de ella junto a su cama, era muy bonita y su padre siempre le contaba diferentes historias sobre ella. Él sabía todo lo que su padre sabía y deseaba poder conocerla aunque fuera una vez. Sin embargo, tenía a su padre, así que estaba feliz con eso. No cambiaría a su padre por nada del mundo, ni siquiera por su madre. Por horrible que sonara, su padre era todo para él y siempre lo había sido. ¿Quieres venir a mi casa a cenar?, sugirió Harry. Los elfos domésticos siempre hacían más que suficiente para que Josh pudiera comer allí si quería. Cruzando el campo ya que era la forma más rápida de llegar a casa. Hoy no, mamá está haciendo mi favorito, sonrió Josh, pastel de carne y puré de papas. ¿Pides para mañana? Seguro, asintió Harry, la sensación de hormigueo había regresado de nuevo. ¿Sentiste eso?, preguntó Josh, mirando a su alrededor confundido. ¿Tú también lo sentiste?, susurró Harry, su cabello estaba erizado, y su magia estaba causando que una sensación espeluznante y arácnida recorriera su columna vertebral haciéndole temblar. Sí, raro, ¿eh?, respondió Josh, encogiéndose de hombros antes de moverse de nuevo. Ninguno de los 2 logró ver los ojos que los observaban desde los árboles a solo unos pocos pies de ellos. Mucho, reveló Harry, no tan rápido como Josh para descartar que lo incorrecto estaba haciendo que su estómago se retorciera desagradablemente. Su padre siempre le decía que confiara en sus instintos, que nunca lo llevarían por mal camino. Había sido hace años cuando se vinculó con su loba, Luna. ¿Eran sus instintos? ¿O simplemente se sentía extraño porque no tenía a Luna con él hoy? Es el tiempo más largo que había estado sin ella. Luna estaba trepando por el bosque, su hermana la perseguía, aullando dejando rastros a intervalos aleatorios. Ella acababa de atravesar el claro cuando fue abordada por ella, se gruñeron entre sí, golpeándose las piernas, tratando de obtener la ventaja en su pelea de juego. Aunque la mayoría de los humanos estarían aterrorizados de que realmente estuvieran peleando, pero no lo estaban. Incluso sus humanos sabían que no la estaban lastimando y nunca les dijeron que pararan. Se divirtió mucho con su manada, pero no se podía negar que prefería a su humana. Gruñendo y mordiendo, Luna logró morderle el cuello antes de que la lucha se reanudara. Evidentemente, no estaba dispuesta a rendirse. El otro lobo logró atrapar a Luna de guardia y ella se puso de pie y saltó. Luna, distraída, no reaccionó y cayó con un golpe al suelo. El lobo negro empujó a Luna con su nariz, preguntándole qué estaba mal, porque ya no estaba jugando. Los otros lobos que habían estado observando comenzaron a acercarse, preguntándose qué le pasaba a uno de los suyos. El alfa fue el que expresó sus pensamientos, exigiendo saber qué estaba pasando. Todo lo que obtuvieron fue mis humanos en problemas, mientras salía corriendo del jardín trasero, a través de los arbustos y saltando sobre la puerta. No disminuyó la velocidad ni una vez, mientras salía corriendo, sus uñas raspando el pavimento, la lengua colgando mientras comenzaba a jadear. Podía sentir dónde estaba su humana, y también podía sentir que se acercaba. ¿Ya elegiste tu clase?, preguntó Harry, con curiosidad. Estaban eligiendo otra clase mágica para el próximo año. Estaba considerando seriamente preguntarle al director Addison si podía tomar clases sin varita antes. Siempre ayudaban a las personas que lo querían. De hecho, Caroline, que era una chica unos años mayor que él, había entrado en la clase un año antes, y todavía la estaba tomando. Hablaba de ella con entusiasmo, le encantaba. Sin embargo, tenía 14 años, 15 ahora, así que tal vez no podría tomarla durante unos años más. No estoy seguro de qué elegir. Sin embargo, el latín avanzado será difícil, dijo Josh. ¿Cuál estás pensando tomar?,
Bueno, estaba pensando en alquimia, dijo Harry, suena fascinante y soy bueno en pociones, así que esa clase debería ser fácil. Tal vez, dijo Josh, solo desearía que no tuviéramos tanta tarea, se quejó, mirando malvadamente a su bolso donde su paquete de tareas estaba actualmente esperando a que él la hiciera. Sí, al menos tu papá no te hace hacer trabajo extra. Harry señaló que, desde que su padre se enteró de que no era lo suficientemente bueno en matemáticas, se había asegurado de ayudarlo. Odiaba a esa maestra por eso, había sido muy mala, algunas y aparentemente él no era lo suficientemente bueno para su clase. Aunque después de la ayuda de su padre, había estado recibiendo para que ella no pudiera decir nada. No es que la hubiera soportado mucho tiempo, curiosamente, al final de ese año ella se había ido y tenían una nueva maestra. Incluso cuando tienes un montón de tarea, dijo Josh boquiabierto, no sabía ese detalle. Bueno, solo una vez a la semana, concedió Harry, generalmente después de que he hecho el resto de mi tarea. Bueno, eso no es tan malo, consoló Josh, mi papá siempre se asegura de que mi tarea esté hecha y lo suficientemente buena. Maestros, dijeron Harry y Josh al unísono sonriendo irónicamente, habían dicho eso juntos más de una vez antes. Oh, tengo tanta hambre, murmuró Josh. No puedo esperar a llegar a casa. Toma, dijo Harry quitándose la mochila del hombro y arrojándole un paquete de patatas fritas a su amigo. ¿No comiste en el recreo?, preguntó Josh, podría haber jurado que sí. Sin embargo, comió las patatas fritas con gusto, estaban perfectas. Preparé el almuerzo. Papá sabía que iba a jugar en el torneo de Quidditch y no sabía cuándo terminaría, así que se aseguró de que tuviera algo si no terminaba a tiempo para el almuerzo, explicó Harry, encogiéndose de hombros mientras volvía a colocar su bolso en su espalda. Tiene sentido, murmuró con la boca llena de patatas fritas. En ese momento, Harry sintió que la pica de la magia era peor que nunca, y un encantamiento que no pensaba corrió hacia Josh y los derribó a ambos. Retrocedió a toda prisa, mirando con los ojos muy abiertos al mago que estaba frente a él. Cabello negro largo y grasiento que le llegaba hasta el pecho, que estaba demacrado como el resto de su cuerpo, enredado y horrible, ojos azules malvados mirándolos fijamente, su ropa estaba muy gastada y sucia de barro y manchas verdes como cuando jugaba al fútbol. Sintió que Josh lo agarraba del brazo, mientras ambos retrocedían. «Aléjate», espetó Harry, sacando su varita y apuntándola al mago. Otra varita se unió a la suya, mientras él y Josh continuaban retrocediendo, casi perdiendo el equilibrio debido al terreno irregular. «Magos tontos», se rió entre dientes el mago, lamiéndose los labios. Se divertirán mucho con los dos. Expelliarmus. Harry no logró pronunciar las palabras antes de que lo desarmaran. Josh también. Harry. Se quejó Josh, instándolo a retroceder más, estaba francamente aterrorizado. El mago era aterrador. Demasiado fácil, dijo, avanzando a grandes zancadas, pero los chicos seguían retrocediendo. Todavía estaban en un lugar bastante apartado, por eso había elegido ese lugar de todos. Quédate atrás, advirtió Josh, a pesar de su miedo. Todo lo que les ganó fue una risa, mientras inhalaba con fuerza disfrutando del olor de su miedo. No podía quedarse demasiado tiempo, después de todo no quería que lo atraparan. Solo quería a los chicos. Estupefy. Estupefy, murmuró el mago, apuntando a ambos chicos. Harry empujó a Josh detrás de él y gritó protego. Deseando con todas sus fuerzas que funcionara como su padre y sus maestros le mostraron. Observó los hechizos acercándose, encogiéndose, sus ojos se cerraron, pero abrió uno sin poder mantener los ojos cerrados. Los hechizos se acercaron lo suficiente para tocarlos antes de que se dispararan y rebotaran, volviendo a su creador, quien saltó a un lado, evitando los hechizos, aturdido de que el chico hubiera hecho magia sin varita. No permaneció así por mucho tiempo, no podía dejar que se alejaran, apuntó su varita listo para disparar un hechizo que seguramente atravesaría un simple encantamiento de escudo, abrió la boca Osis Exergo, burlándose del chico, luego su mente se entumeció cuando el dolor lo asaltó y lo hizo gritar en una agonía impía y dejar caer su varita. Harry gritó cuando el hechizo atravesó el escudo y lo atrapó en la pierna. Luna. Gritaron los dos chicos aliviados, ambos luchando por tomar sus varitas, Harry más lento y con el trasero pateando debido a su lesión. Estupefy. Gritó Harry, al mismo tiempo que Josh gritaba, Incarceros. Trae su varita, instó Harry, sentándose en el suelo sin poder moverse, las lágrimas le picaban en los ojos por el dolor que sentía. Quiero a mi papá, logró decir mientras Luna le lamía la cara y aullaba muy fuerte, haciendo que tanto Josh como Harry se estremecieran por el ruido.
Luego comenzó a dar vueltas alrededor de ellos, gruñendo ante cualquier sonido que ocurriera. ¿Puedes levantarte?, preguntó Josh, ofreciéndole el brazo a su mejor amigo. No, negó Harry, sacudiendo la cabeza, con las manos apretadas en agonía. Quiero a mi papá. Su papá sería capaz de hacer que su dolor desapareciera. Justo cuando dijo eso, Luna aulló de nuevo, más fuerte que antes, casi partiendo los tímpanos del niño. Buena chica, dijo Harry, estirándose para acariciarla. Justo entonces sus orejas se pusieron de punta y su cola comenzó a menearse mientras le lamía la cara de nuevo. ¿Lo oyeron?, dijo emocionada, con la esperanza de que le dijeran a su padre humano. ¿Quieres que lo busque?, preguntó Josh, luciendo reacio. No quería dejar a su amigo, ¿y si se desmayaba? ¿Y si el mago malo se lo llevaba? No quería que le pasara nada. Sí, dijo Harry, antes de decir, no, él viene. Luna le hizo saber telepáticamente que su padre venía. Lamiendo su rostro de nuevo, como si de alguna manera pudiera quitarle su dolor. Enterró su rostro en su espeso pelaje. Ella lo había salvado, los había salvado a ambos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Josh sin comprender. Harry hizo una mueca. Luna puede comunicarse con su manada y con nosotros, aunque rara vez lo hacían, en cambio dependían de sus instintos animales ante todo. Bueno, al menos la manada, Luna era diferente. Probablemente porque había sido criada domesticada o porque era su familiar. No me dijiste eso, estaría enojado ahora mismo, pero estoy demasiado aliviado. Susurró Josh, sentado al lado de Harry, vigilando al mago atado e inmóvil. En ese momento, una pareja comenzó a caminar hacia el sendero y Luna se volvió loca, con el pelo completamente recogido, gruñendo, rugiendo y ladrando hacia ellos. Se tambalearon hacia la pareja sorprendida, que Harry reconoció como el señor y la señora Scott, palidecieron drásticamente y no se movieron del lugar. ¿Está bien tu chico?, preguntó la señora Scott, sus ojos vagando por la escena y aterrizando en la pierna de Harry, que estaba sentada en un ángulo extraño. Janice, no te acerques más, dijo James, instando a su esposa a que se alejara, mirando al lobo que seguía ladrando. Nunca había visto al lobo así antes. No dudaba en admitir que estaba absolutamente aterrorizado de que viniera y los atacara. No lo haré, no te preocupes, dijo Janice para apaciguar a su marido, ella solo lo está protegiendo, eso es todo. Solo ten tu varita a mano. Sus ojos se enfocaron en la persona inconsciente cercana. No necesitaba ser un genio para darse cuenta de lo que sucedió, obviamente Harry había sido atacado y Luna lo había defendido a juzgar por la herida de aspecto feroz en su brazo. Estaba destrozado, incluso con pociones no había forma de que sanara perfectamente. No es que a ella le importara eso. Había tratado de dañar a un niño, y en su libro debería ser asesinado en el acto. Maldita sea, murmuró palideciendo aún más cuando dos lobos más se unieron, uno negro medianoche y el más grande de todos y una hembra blanca. Harry casi se quedó boquiabierto de la sorpresa, el alfa en persona había venido. Se dio cuenta de que estaba protegiendo su espalda, y al mismo tiempo, un rugido protector salió de su garganta. Una sensación cálida se extendió por su corazón, dándose cuenta, tal vez por primera vez, de cuánto lo amaban los lobos. Los amaba a todos, a Luna más que a nadie, pero todos los demás recibían la misma cantidad de amor de él. El alfa no jugaba a menudo, se acercaba cuando tenía comida y tomaba su primer bocado y se quedaba cerca, especialmente si había cachorros, pero aparte de eso, vigilaba a su manada con orgullo. Sus ojos comenzaron a picar de nuevo, esta vez no solo de dolor, inclinándose. Acarició al lobo negro susurrando gracias, con reverencia, enterrando su rostro en su pelaje, como lo había hecho con Luna. Juramos cuidarte, cachorro, fue todo lo que el alfa tuvo que decir, y Harry era un cachorro sin importar cuánto hubiera crecido. Era su cachorro. Todos los lobos lo reconocían como tal. Recordando la primera vez que lo vio, le había dado una galleta al alfa y lo había babeado por todas partes. Cerró los ojos y se dio cuenta de la veracidad de sus palabras, tenía un olor marcado en él, había pensado que eran solo ellos siendo amigables, a los perros les gustaba lamer todo el tiempo y, les gustara o no a los lobos, los perros eran sus descendientes, todavía tenían algunos de los instintos del lobo. Nunca les haría el flaco favor de compararlos abiertamente. Había leído tantos libros sobre lobos, casi todos mágicos, algunos no mágicos. Curiosamente, había aprendido más al observar a Luna y la manada. El ruido de los pies hizo que Harry mirara a su alrededor esperando que fuera su padre. No sabía cuánto más de este dolor podría soportar. Desafortunadamente no lo era, era una de las lobas, su pelaje blanco era inconfundible incluso solo su hocico cuando dobló la esquina.
Le preocupaba que ella también se hubiera lastimado, solo por un momento hasta que vio que su padre estaba detrás de ella. El alivio lo invadió, ella debió haber ido más despacio para guiarlo hacia ellos. «Papá», gritó, aliviado más allá de lo creíble al verlo. Los lobos ni siquiera se inmutaron cuando hizo su aparición. Los ojos de Severus se entrecerraron al observar la escena frente a él, su boca se torció al notar al mago aturdido. Le tomó todo su poder no ir allí y mostrarle que nunca debería haberse metido con su hijo. Sin embargo, no lo hizo, tenía que lidiar con esto legalmente, especialmente si quería evitar terminar en prisión. Había testigos allí que harían la vida incómoda. «Vayan a buscar a los aurores», les dijo, enojado porque estaban más interesados en lo que estaba sucediendo que en ayudar. «Vamos, James, date prisa», instó Janice. «Quiero a mi mamá y papá», dijo Josh, temblando mientras la adrenalina lo dejaba conmocionado. «¿Tu papá trabaja en la escuela, no?», preguntó Janice, dando un paso adelante sin pensar, pero los lobos no reaccionaron, aunque Luna lo miró con cierta sospecha. «Sí», dijo Josh temblando. «Estarán bien», ambos fueron extremadamente valientes, solo respiren profundamente unas cuantas veces, dijo Severus, deteniendo su inspección de Harry y dándole a Josh el consuelo que evidentemente necesitaba. Josh tragó saliva y asintió. Severus desenrolló su bolsa de pociones y juntó algunas pociones, destapando rápidamente el frasco de analgésico y ayudó a Harry a tragarlo, observando a su hijo relajarse mientras el dolor lo dejaba. No necesitaba hacer un diagnóstico para saber que Harry había sido golpeado con una maldición que rompe huesos. Grado de Auror si no se equivocaba, ya que más de un hueso estaba roto, Merlin quería destrozar al maldito mago. «Mi escudo no funcionó», murmuró Harry, sonando avergonzado y decepcionado, incluso en su estado confuso, el analgésico que Severus le había dado era de alto grado. Tenía que ser por el estado de su pierna. Agarrando la barbilla de su hijo, el hechizo que usó fue un hechizo de grado Auror. «Harry, ninguna cantidad de poder en el hechizo de protección habría evitado que se astillara», le dijo con firmeza. Había querido a los lobos de su lado, pensando que serían buenos aliados, también había pensado que nunca tendría que usarlos. Durante años nada fuera de lo normal había sucedido y ahora esto. Les debía todo a los lobos. Habían salvado a su hijo y a su amigo. Los lobos se tensaron inmediatamente cuando los estallidos rodearon el área y aparecieron magos con túnicas negras con un borde rojo a su alrededor. «¿Qué pasó aquí?», exigió Brion. Severus asumió que eran los aurores principales a juzgar por su tono, postura y la insignia. Los otros se desplegaron alrededor del área, uno revisó para ver si el mago inconsciente todavía respiraba. «Es él», dijo Maxwell, uno de los aurores que miraba al hombre con reconocimiento. «¿Lo conoces?», exigió Brion dando un paso adelante, mirándolo también. «Es Amir Muhammad. Lo buscan en 12 países diferentes. Desapareció completamente del radar en España». El tono de Maxwell era indignado y extremadamente sorprendido. ¿Cómo diablos había logrado el mago llegar aquí de todos los lugares? Debía estar usando una identidad falsa, pero ¿quién lo ayudaría? Gringotts ciertamente no se atrevería, seguro. Ni siquiera por todo el dinero del mundo. Estaba en los carteles en la oficina del Auror, en el tercer puesto de los más buscados. «Llévenlo», gritó Brion. «Clark, ve con él». No quería correr riesgos cuando se trataba de la gente de este país. No dejaría que este tipo se escapara y dañara potencialmente a alguien más. «¿Dónde está Janice?», preguntó James, una vez que las cosas se calmaron un poco y el culpable se fue. «Ella fue a la escuela a buscar al padre de Josh», explicó Severus secamente, mientras levantaba a su hijo en sus brazos. «Necesita ir al hospital», dijo el Auror, su tono cambiando rápidamente. «Puedo curarlo yo mismo, soy un maestro en pociones», le dijo Severus sin rodeos. «Sus heridas necesitan ser registradas», explicó Brion en voz baja. «Entiendo el deseo de que lo curen, y solo tomará un momento». El chico parecía estar a punto de desmayarse. Su cabeza estaba apoyada contra quien supuso que era su padre casi dormido. «Entonces espera», dijo Severus sin concesiones, su hijo no iba a ir al hospital, no lo iba a dejar allí solo durante la noche con este pedazo de tierra en un radio de 10 millas, demonios, no lo permitiría ni aunque fuera el mismo país. «Josh», llamó Mac con el rostro lleno de preocupación mientras corría hacia su hijo, abrazándolo con fuerza. «¿Qué pasó, hijo?». «Eso es lo que averiguaremos», dijo el Auror, Brion con firmeza. «Aquí está mi dirección, llevaré a mi hijo a casa, mi esposa probablemente esté frenética», dijo Mac entregándole su dirección. Le había enviado un patronus tan pronto como la señora.
Scott irrumpió en su aula, que afortunadamente estaba vacía ya que no tenía estudiantes en detención después de la escuela. Había sido vago a propósito sobre dónde, no queriendo que ella apareciera histérica. Bjorn aceptó la tarjeta desconcertado, no era un protocolo normal en absoluto, ambos padres dictaban los términos, pero considerando que eran niños, tal vez era lo mejor. Los niños estarían más a gusto en sus propias casas, pero con sus padres. Bueno, lo descubriría pronto. Si no era así, simplemente exigiría que fueran a la oficina y dieran sus declaraciones, era así de simple. Si no lo estuvieran observando 4 lobos, podría haber dicho algo diferente. Váyanse a casa. Dijo Severus a los 4 lobos y así, sin más, salieron corriendo. Bjorn se quedó boquiabierto. Este mago parecía tener control total sobre ellos. Tal vez debería dirigirse a la oficina y ver qué podía averiguar sobre él primero. Gracias, Septimus, dijo Mac, dándole una palmadita en el hombro y asintiendo con tristeza antes de aparecerse con su hijo. ¿No eres Septimus Regis, verdad? Preguntó Deke. De hecho, respondió Severus, preguntándose cómo había aparecido en el radar de Deke. Talin ha hablado de ti a menudo, dijo Deke. ¿Nos vamos? Está oscureciendo y haciendo frío. Necesito ver a mi hijo antes de que la magia comience a tratar de curar el daño hecho y tengo más trabajo que hacer para curarlo, afirmó Severus bruscamente. Eso y Luna estaría de regreso en la casa y se pondría extremadamente ansiosa por lo que le estaba tomando tanto tiempo. Con suerte, ella podría sentir lo contento que estaba Harry. ¿Había sentido el miedo de Harry tan lejos? No debería sorprenderlo. Podía encontrarlo sin importar a dónde fuera. Por eso, el lobo tenía su eterna gratitud. Por supuesto, dijo Deke, él lo entendía como padre. 7 horas después Severus suspiró por millonésima vez esa noche, sentándose junto al fuego rugiente, sosteniendo una taza de café deseando algo mucho más fuerte. No pudo evitar estar contento de poder respirar finalmente sin la presencia de otra persona en su cuello. Aunque tal vez no fuera algo bueno, pensó Severus, ya que la furia burbujeante estaba regresando. Especialmente ahora que sabía qué tipo de mago era Amir Muhammad. Le revolvía el estómago, y la gente pensaba que los mortífagos eran malos. Merlín, ese mago los hacía parecer ciudadanos mágicos respetuosos de la ley. Un golpe en la puerta lo hizo maldecir, tanto por el hecho de que estaba tan distraído que no había sentido que las protecciones se movían como porque estaba molesto otra vez. Al menos no necesitaba preocuparse de que Harry despertara, la segunda dosis de analgésico que le habían dado lo había dejado inconsciente y probablemente para toda la noche. Harry podría tener 9 años, pero era la primera vez que tomaba pociones tan fuertes. Al abrir la puerta, arqueó una ceja cansada hacia Talin. Estaba inusualmente sombrío. ¿Quieres hablar de eso? Preguntó Talin suavemente, sosteniendo una botella de whisky de fuego y un juego de 6 cervezas de mantequilla. ¿Por qué no me sorprende que se haya difundido tan rápido? Señaló Severus con sarcasmo, pero aún así abrió la puerta. ¿Estás bromeando? ¿Algo así está pasando? Todos están furiosos y, francamente, asustados. No me sorprenderé si los niños no están en la escuela mañana, dijo Talin, todavía sonando tenso. Aunque considerando cómo podría haber ido, preferiría esto a cualquier otro resultado. Severus caminó hacia la cocina y tomó 2 vasos de cerveza, jurando no consumir demasiado whisky de fuego. Volvió a entrar, con el ceño fruncido mientras contemplaba lo que Talin había dicho. Ni siquiera quería pensar en eso en realidad. Siempre supuso que todo saldría bien, que ambos estaban a salvo aquí, pero hoy había sido una llamada de atención terrible. Casi le da un ataque al corazón cuando el alfa le habló, diciéndole que su cachorro humano estaba en peligro. Le entregó los vasos de cerveza a Talin, mientras añadía una cantidad generosa de whisky de fuego y luego la cerveza de mantequilla y se la pasaba. ¿Cómo está? Preguntó Talin, escuché que está herido. Era más una pregunta que una afirmación, ya que no era de los que escuchaban rumores. 3 huesos rotos en su pierna, dijo Severus, con las fosas nasales dilatadas mientras pensaba en ello. Usó Osis Exergo, apretó los dientes dolorosamente, sabiendo que toda la historia había hecho que sus sentimientos fueran mucho más fuertes. Habría sido peor si su escudo no hubiera estado levantado. Podría haberle causado a Harry una lesión permanente, una cojera, un dolor constante en su pierna o peor aún, una amputación. Talin hizo una mueca de simpatía. Harry debe haber estado en agonía. Severus tenía razón, gracias a Merlin por su encantamiento de escudo. Habiendo terminado su primer trago les sirvió a ambos el segundo. Realmente no debería beber más ya que tenía trabajo por la mañana.
Será mejor que no vea la luz del día o lo mataré yo mismo, prometió Severus. ¿Alguna vez pensaste en lo que podría haber sucedido la primera vez? Dijo Talín, sintiéndose un poco enfermo cuando la pregunta salió de su boca. ¿Primera vez? Repitió Severus, se sentía bastante aturdido por el alcohol, por lo que la pregunta inesperada de Talín no penetró exactamente en su mente. Bueno, si no hubieras elegido venir, si la línea de tiempo no se hubiera alterado, Mac y Gil podrían haber estado de luto por su hijo, sabiendo lo que le había sucedido de antemano. Se estremeció Talín, lo estaba asustando solo pensarlo. Tu venida aquí puede haberlos salvado a todos. Y no necesitaba explicarle a Severus por qué habría matado a Mac y Gil, porque vivían para su hijo. No tiene mucho sentido pensar en esas cosas, no sucedió, afirmó Severus bruscamente, había regresado. Al igual que su otro yo, de lo contrario no estaría aquí. Merlín odiaba pensar en viajes en el tiempo, te trastocaba la cabeza como ninguna otra cosa. Su mente se centraba en las imágenes que había visto cuando consiguió los archivos en la estación de policía. No había pensado en ellas durante tantos años, y detestaba el hecho de que lo hiciera ahora. No lo hizo, aquí va para arreglar los errores del pasado, dijo Talín, chocando los vasos y bebiendo de un trago la bebida. Severus podría estar haciendo que pareciera nada, pero si no se hubiera convertido en Septimus, muchas vidas serían diferentes y nadie lo sabía, solo él sabía la diferencia que el mago había hecho en su comunidad. Capítulo 36. Verdad y confianza. Harry, necesitas comer, tu papá se volverá loco si sabe que no estás comiendo, le dijo Dylan, empujándole un plato con la mitad de su propio almuerzo. Media hamburguesa y docenas de papas fritas, era mejor que nada, no estaba muy seguro de por qué, pero Septimus odiaba cuando Harry se quedaba sin comida. Siempre se aseguraba de tener más que suficiente para comer y se aseguraba de comer su cena, incluso cuando terminaban. Aunque si Harry se metía en algo, se olvidaba de comer y nunca parecía tener hambre. ¡Cuidado!, maldijo Harry, apenas logrando evitar que las papas fritas grasientas salpicaran toda su tarea de alquimia. Puso los ojos en blanco mientras se limpiaba la sal y la grasa de la pernera del pantalón y refunfuñó por dentro. Tengo que terminar esto. ¿Por qué no te lo llevas a casa?, preguntó Josh, mirando a Harry con curiosidad. No era su comportamiento habitual. No hacía sus deberes allí, de hecho nunca lo había visto hacerlo en 6 años de escolaridad juntos. El libro no se puede sacar de la escuela, murmuró Harry mientras masticaba unas cuantas papas fritas, solo le recordaba lo hambriento que estaba. ¿Sección de libros raros?, dijo Dylan, en realidad no era una pregunta, sino más bien una afirmación. Sí, respondió Harry, sonriendo tímidamente, normalmente no se les permitía salir de la biblioteca en realidad, pero había convencido a la bibliotecaria de que lo hiciera durante el recreo. Ayudaba que el libro estuviera muy encantado para evitar cualquier daño, bueno, los accidentales, como que se le cayera comida o se le cayera. No se podía sacar más allá de las barreras de la escuela, una chica de 17 años se había olvidado de él hace unos años, las barreras se habían bloqueado y el ruido causado por el gemido mágico había sido increíblemente fuerte. Los libros realmente raros no podían ser manipulados por nadie menor de 16 años y no sin guantes y definitivamente no podían ser sacados de su estuche, y mucho menos de la biblioteca. Eso no es latín, comentó Josh, acercándose para ver el libro. No, italiano, Giovanni Carbonelli, no tengo libros sobre alquimia, pero creo que le pediré algunos a papá, dijo Harry, con los labios fruncidos. Su italiano no era tan bueno como su latín ya que había estado tomando lecciones de latín desde que tenía 4 años básicamente, ese idioma era una segunda naturaleza para él, el italiano era más difícil, especialmente considerando que era una versión más antigua del italiano y se usaban palabras con las que no estaba familiarizado. Su padre había fomentado su amor por la lectura, tenía tantos libros que era increíble, ninguno sobre alquimia todavía, pero tenía esperanzas. Bueno, no vas a conseguir ese, resopló Dylan divertido, ¿quieres algo más para comer? Todavía tenía hambre, sacó su dinero de su bolsillo y lo contó. Tenía suficiente para comprar unas patatas fritas de la máquina y quizás algunos dulces. Estaban sentados en una gran mesa redonda, no quedaba mucha gente porque el almuerzo estaba a punto de terminar. De hecho, sí, ¿puedes traerme unas patatas fritas?, preguntó Harry, entregándole algo de dinero sin mirarlo. Una barra de chocolate también, realmente necesito terminar esto, si necesitas usar mi dinero para comprar algo más hazlo. Una mueca se formó en su rostro, antes de descifrar rápidamente lo que decía y comenzar a escribir con sus propias palabras lo que quería decir en su cuaderno. Harrison Regis, 6º año.
¿Qué es la alquimia? La alquimia es una tradición influyente cuyos practicantes, desde la antigüedad, han afirmado que es la precursora de poderes profundos. Como lo describe Paul-Jacques Malouin en la Enciclopedia de Diderot, es la química del tipo más sutil que permite observar operaciones químicas extraordinarias a un ritmo más rápido, aquellas que requieren mucho tiempo para que la naturaleza las produzca. Las definiciones de los objetivos de la alquimia son variadas, pero históricamente han incluido típicamente uno o más de los siguientes objetivos: la creación de la piedra filosofal, la capacidad de transmutar metales básicos en metales nobles como el oro o la plata y el desarrollo de un elixir de vida, que confiere juventud y longevidad. Aunque la alquimia jugó un papel importante en el desarrollo de la ciencia moderna temprana, difiere significativamente de la ciencia moderna en su inclusión de principios y prácticas herméticas relacionadas con la mitología, la magia, la religión y la espiritualidad. Se reconoce como una protociencia que contribuyó al desarrollo de la química y la medicina modernas. Los alquimistas desarrollaron una estructura de técnicas básicas de laboratorio, teoría, terminología y método experimental, algunos de los cuales todavía se utilizan en la actualidad. Sin embargo, los alquimistas fueron anteriores a los fundamentos modernos de la química, como el escepticismo científico, la teoría atómica, la comprensión moderna de un elemento químico y una sustancia química, la tabla periódica y la conservación de la masa y la estequiometría. En cambio, creían en 4 elementos, y el simbolismo críptico y el misticismo eran una parte integral del trabajo alquímico. ¿Por qué he vuelto a tomar alquimia?, se quejó Harry, mientras dejaba el bolígrafo. Era el tipo de cosas que su profesora debería haberles dado al principio del curso, no al final, aunque comprendía por qué lo había hecho, era extremadamente difícil de poner en palabras. Estaba intentando ponerlo en sus propias palabras, pero muchas de ellas eran demasiado para él. Después de todo, solo tenía 10 años, pero estaba muy avanzado. Hasta ahora solo había explorado en detalle los símbolos individuales que componen los emblemas alquímicos y había desarrollado la capacidad de analizar y leer emblemas alquímicos. Estas lecciones contienen una gran cantidad de material gráfico, ejemplos de emblemas. Las lecciones incluían cómo reconocer los símbolos alquímicos, la geometría de los emblemas alquímicos, triángulos, cuadrados y círculos en los emblemas, símbolos en oposición entre sí, resolución de opuestos como masculino/femenino, resolución de opuestos serpiente, árboles, una mirada inicial a las aves, variaciones entre diferentes versiones de emblemas, animales en el espacio del emblema, la figura humana, el león, el dragón, diferentes tipos de emblemas, el proceso alquímico general. ¿Por qué pensaste que sería como pociones?, respondió Josh, tomando algunas papas fritas del plato. Bueno, no lo es, dijo Harry frunciendo los labios. Es una mezcla de ciencia y pociones, magia, fe y químicos, todo mezclado en uno. ¿Por qué crees que solo hay 5 personas en esa clase?, preguntó Dylan, mientras se sentaba, obviamente habiendo escuchado el final de su conversación. Colocando la comida en el centro, lejos del trabajo de Harry, la barra de chocolate fue justo a su lado. Había decidido comprarle a Harry una rana de chocolate y un paquete de plumas de azúcar. Este es un tema complicado, solo las personas realmente inteligentes pueden entender estas cosas. Yo soy inteligente, pero ni siquiera podría comenzar a entender la complejidad detrás de esto. Dame pociones y química cualquier día. Pero eso es todo lo que es la alquimia, protestó Harry. Y creo que podrías hacerlo si te esfuerzas. Dylan era el más inteligente de ellos, aunque en épocas de exámenes todos tenían sus materias buenas y malas, pero entre ellos se ayudaban y se enseñaban mutuamente. Dylan era brillante en química y encantamientos, Josh era el mejor en transformaciones y defensa. No tomé italiano y mi latín está oxidado, dijo Dylan sacudiendo la cabeza. Para mí es un galimatías. Eso es solo porque dejaste de tomar lecciones de latín tan pronto como pudiste, señaló Josh, cogiendo más papas fritas. Dylan se encogió de hombros. Quería aprender español, además todavía estoy aprendiendo latín, solo que no en lecciones, no se podía aprender magia sin aprender latín, era imposible. Aunque pienso en ir a las lecciones después de la escuela, me gusta la idea de crear mis propios hechizos, añadió diabólicamente. Como tu papá. Entonces definitivamente necesitarás latín, convino Harry, su padre siempre decía que podían crear sus propios hechizos, que las posibilidades eran infinitas. No le sorprendió que Dylan quisiera crear sus propios hechizos, tenía todos y cada uno de los libros de su padre sobre creación de hechizos. Supongo que tomarás creación de hechizos el año que viene, ¿no? Pensé que tenías que tener 13 años, confesó Dylan.
está en la lista de materias para nuestras posibles clases de este año, les dijo Harry. Estaba tentado de tomarla pero no podía hacerlo sin dejar una materia diferente, su horario ya estaba lleno. O lo estaría cuando agregó las clases sin varita a la lista, el director le había dado permiso para hacerlo. ¿Todavía no lo han mirado? No, tenía demasiada tarea anoche, respondió Dylan. Lo sé que debería haberla hecho antes, agregó sabiendo lo que Harry y Josh iban a decir. Terminé jugando en la computadora con mi hermano, lo siguiente que supe fue que mi madre se quejaba de que ya era mi hora de dormir, dijo con humor. Ah, entonces por eso estaban tan cansados. Exclamó Josh, riéndose en voz baja. Se había aburrido y había ido a la casa de Harry para un partido de Quidditch, rara vez jugaban en el parque infantil, malos recuerdos. Dylan lo entendió afortunadamente y nunca pidió ir. Los había asustado muchísimo, lo cerca que habían estado de resultar heridos o algo peor. Bueno, fue o peor. Josh y Harry habían oído hablar a Auror y a sus padres. El mago había secuestrado a cientos de niños en todo el mundo, volviéndolos adictos a pociones extremadamente peligrosas y vendiéndolos al mejor postor. Ese era solo su trabajo a tiempo parcial, había dicho el Auror, y continuó diciéndoles que era un terrorista, que había matado a tanta gente, pero que solo pudo probar 22 trabajos, aunque sospechaba que estaba en docenas más. Había sido enormemente vergonzoso después, con sus padres viniendo a buscarlo a la escuela, solo habían cedido en la seguridad recientemente. Eso fue solo porque Septimus, el padre de Harry, había sugerido un traslador, que Harry había envuelto alrededor de su cuello en todo momento. No se lo podía quitar nadie, su profesor de educación física había tratado de quitárselo solo para terminar recibiendo una descarga. Se suponía que no debían usar joyas en educación física, pero se había hecho una excepción y el director Addison la había aprobado, para ambos. Dylan solo sonrió y se encogió de hombros. Terminado, dijo Harry aplaudiendo, aunque temo el año que viene, si este es un curso para principiantes, y el año que viene es un curso avanzado, va a ser difícil. Estoy seguro de que tu padre te ayudará, sugirió Dylan, terminando su comida. Papá no sabe mucho de alquimia, no fue algo que estudió, dijo Harry sacudiendo la cabeza. Hogwarts no ofrecía esa materia, pero la gente aquí no sabía que su padre había asistido a la escuela, pensaban que había sido educado en casa. No estaba seguro de por qué su padre insistía en la mentira, al igual que no entendía por qué era Severus en casa, pero todos los demás pensaban que era Septimus. Nunca había preguntado, simplemente estaba acostumbrado, era todo lo que recordaba, bueno, eso y las pesadillas a veces que no entendía. Un hombre de cara morada, una mujer de cara roja y un espacio oscuro y cerrado y el hambre. Tenía algunas teorías, pero probablemente estaban equivocadas. Vamos, chicos, fuera. Dijo uno de los limpiadores, tratando de sacar a los 3 niños del comedor para que pudieran limpiar. Las clases están a punto de comenzar. Pronto, vete antes de que llegues tarde. Harry, Dylan y Josh se levantaron de golpe, mirando a su alrededor con sorpresa, ni siquiera se habían dado cuenta de que todos los demás se habían ido, o habían oído que se estaba quedando en silencio. Apresuradamente, pero con cuidado, Harry puso el libro en su mochila, enrolló su tarea que se estaba secando y la deslizó dentro, al igual que sus bolígrafos. Agarrando sus dulces, Josh tomó las últimas papas fritas en su plato antes de que todos murmuraran sus despedidas mientras salían corriendo del comedor. Voy a la biblioteca, les dijo Harry, se llenaban mucho después de la escuela con estudiantes que querían sacar libros. No quería tener que esperar en una fila enorme. Iba directo a casa, no tenía ninguna actividad extraescolar hoy, casi habían terminado. Nuestra próxima clase es de ese nivel, Harry, le recordó Josh distraídamente. Su clase favorita, Transfiguración, su profesor favorito también. Las vacaciones no pueden llegar lo suficientemente rápido, gruñó Dylan, mientras reprimía un bostezo. Dormiría tanto como fuera posible, pero todos se sentían así al final del año y durante los primeros meses del nuevo trimestre. Tenía que recordarse a sí mismo que solo le quedaban 2 clases más y que estaba libre durante meses. ¿Se van de vacaciones este año?, preguntó Harry a ambos mientras caminaban rápidamente hacia la biblioteca. Eran muy estrictos con no llegar tarde a las clases a menos que hubiera una muy buena razón para ello. De hecho, el profesor de pociones no permitía que los estudiantes entraran si llegaban tarde, y los calderos ya estaban preparados. En 3 semanas en Aspen, iremos a esquiar, papá es un experto y ha querido enseñarnos durante años, pero mamá se puso firme insistiendo en que solo cuando tuviéramos la edad suficiente irían.
Dylan se rió, no creo que a mamá le guste la idea de esquiar, para ser honesto, ni siquiera sabe patinar. Pero los niños van a esquiar todo el tiempo, dijo Josh confundido, mientras entraban a la biblioteca, ¿no? Susurró, en silencio, ya que estaban en la biblioteca. Sí, asintió Dylan. Es solo que ahora que somos mayores se quedó sin excusas. Rió suavemente, recordando la expresión en el rostro de su madre cuando finalmente tuvo que ceder. Su padre ni siquiera había esperado, salió de la casa en un abrir y cerrar de ojos para reservar las vacaciones. Esperaba que el complejo estuviera en una parte mágica de Aspen, ya que su madre no se preocuparía tanto si pudiera usar magia abiertamente y no mantenerlos constantemente bajo supervisión. ¿Y tus padres? Ambos eran profesores y les gustaba escaparse durante el verano y pasar tiempo con Josh, por lo general lo hacían todos los años. Sin embargo, a sus padres no, de hecho solo habían estado en el extranjero 3 veces, esta sería la cuarta, aunque siempre fue muy divertido. Su padre había traído 8 conjuntos que serían lo suficientemente cálidos para un clima tan frío. Eran 4 más que Harry, nunca había estado de vacaciones y a Harry no parecía importarle, no se podía ir de vacaciones cuando se tenían mascotas como lobos y serpientes. No sé, no han dicho nada, después de lo que pasó el año pasado no creo que les guste que vaya a ningún lado, demonios, querían sacarme de la escuela y hacer que me dieran clases en casa. Papá estaba muy cerca de estar de acuerdo con ella, Josh, ilustrando lo cerca que estaba con su pulgar e índice. Pero creo que se dio cuenta de que si algo iba a pasar, pasaría tanto si estaban en casa como si yo estaba a 1.000.000 de millas de distancia. El buen humor de Dylan se apaciguó más rápido que un rayo, recordó esa semana como si hubiera sucedido ayer. Aunque eso no era exacto, no se lo habían dicho hasta días después, cuando finalmente se recuperó de estar enfermo. Aunque después de descubrir que se había sentido de un modo diferente, se había horrorizado por sus 2 mejores amigos. Habían sido diferentes durante semanas después de que sucedió, pero se habían recuperado con la ayuda de todos. Incluso los profesores se habían unido para que les fuera más fácil. Había querido golpear al mago hasta matarlo por atreverse a lastimar a sus mejores amigos. Especialmente a Harry, que había estado ausente de la escuela hasta que se sintió mejor. Sin embargo, era cierto lo de la madre de Josh, por más avergonzado que pareciera Josh, podía ver que también estaba agradecido por ella, al menos al principio después de que sucedió. ¿Listo para ir?, preguntó Harry, volviendo a ellos sin darse cuenta de su conversación anterior. Sí, no puedo esperar, se supone que hoy debemos aprender sobre el encantamiento Patronus, dijo Dylan, su estado de ánimo anterior desapareciendo cuando la emoción comenzó de nuevo. Y el encantamiento para repeler a los Boggarts. Ya sabemos sobre el encantamiento Patronus, y no aprenderemos cómo lanzarlo, señaló Harry, pero eso fue solo porque habían leído por adelantado. Y nunca entendí por qué ese hechizo no es parte del plan de estudios de defensa. Bueno, yo no consideraría oscuro a un Boggart, comentó Josh distraídamente, mientras se apoyaban contra la pared al lado del aula de encantamientos. Podrían serlo, depende de lo que te dé miedo, respondió Harry pensativamente. ¿De qué estaba asustado? ¿En qué se convertiría un Boggart con él? No sabía que no podía pensar en nada que realmente lo asustara más que decepcionar a su padre o perderlo. Encogiéndose de hombros con indiferencia, no se enfrentarían a un Boggart de todos modos, ¿verdad? ¿No crees que tendremos un Boggart en la clase hoy? No, nos dicen antes de hacer el trabajo práctico, solo estaremos practicando el conjuro hoy, dijo Dylan con tono pensativo, tal vez dudando de su propia palabra. Es fácil, comentó Harry, haremos un trabajo práctico hoy, o un examen sorpresa. Murmuró Josh en queja, realmente no quiero otro examen sorpresa, ya hemos hecho nuestros exámenes de fin de año. Si veo uno más, gritaré. ¿Cómo crees que te fue en los exámenes de inglés? ¿Escribiste una historia o una teoría?, preguntó Harry, habían estado demasiado exhaustos para hablar de eso ayer. Teoría, dijeron Josh y Dylan al unísono, ignorando a los demás que empezaron a dar vueltas. Me decidí por una historia, aunque creo que debería haber elegido la teoría, admitió Harry. Yo también, afirmó Dion, desde el otro lado de la calle. Espero que no afecte mis notas. Le habían dado opciones sobre qué escribir, 3 en total, y ella había elegido una que sonaba mejor, pero después de escribirla no estaba tan segura. Buenas tardes a todos, dijo la profesora, abriendo la puerta y permitiendo la entrada a los estudiantes. Todos entraron rápidamente, buscando pistas sobre lo que harían hoy, pero no pudieron encontrar ninguna. Luna. Gritó Harry, sonriendo ampliamente mientras corría hacia su familiar.
no parecía posible en absoluto, pero se habían acercado aún más desde que ella lo había salvado. Sin ella, ¿quién sabía qué habría pasado? Si no lo hubiera distraído, podrían haber sido secuestrados o peor aún, asesinados allí mismo. Había escuchado a su padre hablando con Talin, el director Addison, cuando dijo que sin el hechizo escudo podría haber perdido su pierna o potencialmente su vida si no se hubiera curado el tiempo suficiente. Ese es mi papá, te veré luego, Harry, dijo Josh, pasándose la mano por el cabello. Acababa de lograr que cedieran con la seguridad. ¿Por qué estaba su padre aquí? Gruñendo a medias en voz baja, se acercó saludando a Harry, haciéndole saber sin decir nada que lo vería más tarde. Dylan se había quedado atrás para preguntarle algunas cosas al maestro, diciéndoles que se fueran. Harry le devolvió el saludo, antes de levantar su mochila sobre su espalda y caminar de regreso a casa con Luna flanqueándolo, manteniéndolo a salvo de todo daño. Las escuelas terminaron para el verano. Luna, seremos solo tú, yo y papá por un tiempo, le dijo Harry mientras pasaba la mano por su espeso cabello. Estaba deseando pasar tiempo con su padre. Toda la semana solo tenía una hora o algo así entre los deberes y su padre escribiendo su próximo libro. Los fines de semana a ambos les gustaba dormir unas horas más, luego él hacía más deberes, mientras su padre preparaba pociones, aunque el domingo era el único día en el que no hacían nada. Con la rara excepción de que tenía demasiados deberes que hacer el sábado y no podía terminarlos todos. Solo había sucedido 2 veces, había aprendido a tener todos los deberes hechos para el domingo. Luna le dio un codazo mientras le daba la razón en silencio, sus ojos vigilantes vigilaban sus alrededores. Ya estoy en casa, dijo Harry suspirando suavemente, sintiendo que su hombro se relajaba mientras entraba. Luna como siempre lo seguía. Al pasar a la sala de estar, vio que estaba vacía, así que hizo lo que siempre hacía cuando eso sucedía. Papá, estoy en casa. Gritó Harry, escuchando atentamente una respuesta. Subiré en un minuto, pídele a Éter que prepare la cena, gritó Severus desde donde estaba situado en el laboratorio de pociones. Laboratorio de pociones está bien, escuchó Severus que Harry le respondía. Respirando profundamente, tratando de relajarse, pero era un ejercicio inútil, había estado tenso todo el día, ni siquiera la preparación podía ayudarlo ni un ápice. El tiempo se estaba acabando, había estado diciendo que se lo diría a Harry durante los últimos 6 meses, no podía, no le soltaría esto a Harry y luego lo llevaría al Reino Unido, eso estaba mal en tantos niveles. No, necesitaba tiempo para aceptar lo que le dirían, por mucho que le encantaría mantener a Harry ajeno a todo eso, simplemente no era posible. No podía hacerle eso a Black, Lupin o Minerva, demonios, ni siquiera Filius lo merecía. Merlín lo ayudara, estar aquí lo había vuelto muy blando. Severus no pudo evitar reflexionar con ironía. Merecían saber que Harry estaba vivo y bien, su mente viajó a la última vez que los vio. Sus ojos estaban abiertos por la preocupación, el miedo y la esperanza pura de que los goblins pudieran ayudarlos de alguna manera. Minerva se preocupaba por él, incluso si le había llevado mucho tiempo admitirlo, no merecía seguir pensando que algo le había sucedido y que había fallado y Harry estaba muerto. Si bien no le importaban Black ni Lupin, la muerte de Harry los había destruido, si bien lo habría hecho sentir orgulloso en el pasado, al verlos tan desolados después de todo lo que lo habían hecho pasar, ya no era ese hombre. Contárselo a ellos requería contarle todo a Harry. A lo largo de los años había esperado que Harry cuestionara las cosas. Como por qué era Septimus para todos los demás, excepto Severus, en casa sin nadie alrededor excepto ellos y los elfos domésticos. Sin embargo, nunca había preguntado, tenía 10 años, era extremadamente inteligente, y no era solo un padre orgulloso el que hablaba, era más inteligente que los estudiantes de 16 años en Hogwarts. Es cierto que había algunas cosas que aún no habían aprendido que los estudiantes de sexto año sabrían, pero también había mucha información que él tenía de la que los estudiantes de Hogwarts serían totalmente inconscientes. Su hijo había estado aprendiendo sobre alquimia por el amor de Merlín, alquimia. Antes de que se eliminara la materia, no se podía tomar antes de los 15 años. No estaba esperando esto en absoluto. Severus cerró su mente, haciendo la tarea sin sentido de llenar los frascos con la poción que acababa de crear. No tenía idea de cómo decirle al chico que amaba más que a su propia vida, que el mundo mágico lo había abandonado y lo había dejado por muerto, cómo se había quedado de brazos cruzados y no había hecho nada. Bueno, en realidad no lo había hecho, siempre había rescatado a Harry y lo había criado, incluso antes, o, incluso después de todos estos años. Tratar de comprender esta paradoja en la que se encontraba era extremadamente desagradable y le daba los peores dolores de cabeza.
No importaba cómo reaccionara Harry, tenía que darle tiempo y paciencia para lidiar con esto. Simplemente no tenía idea de si podía decirle la verdad completa y sin censura.